Estamos en línea con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchos temas para hablar, muchos nos dejó el día domingo. ¿Qué tal, Teresa? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Si no me tuteas, Teresa, vayamos por el tuteo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por el tuteo. ¿Fue un voto bolsillo el domingo? Fue un voto complejo, pero ya lo veníamos diciendo. Esta era una campaña compleja, con una elección atípica, en medio de una pandemia, con las consecuencias económicas que tuvo la pandemia, y aquí una parte del voto bolsillo, y después también con sensaciones y emociones muy encontradas después de la salida de la pandemia, o en la puerta de la salida de la pandemia, donde, todos, aquellos que perdieron familia, aquellos que no la pudieron ver, aquellos que quedaron conmocionados, todos quedamos conmovidos después de haber vivido 2 años de esta manera. No es sencillo. Ha pasado en todos los países del mundo que han tenido elecciones posteriores o en el medio de la pandemia, donde obviamente lo que priva es una sensación o una emoción de desagrado, de descontento. Así que hay que tomar cuenta del voto, hay que tomar cuenta del sentido que tuvo ese voto y corregir. Tengo una sensación que quiero compartir con vos, y es que durante la campaña se hizo una apuesta muy fuerte a la memoria de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que sabemos sufrió su propio resultado muy contundente el 27 de octubre de 2019, y que faltó un poco de expectativa de futuro. ¿Coincidís un poco en parte con eso, en nada? Sí, coincido. Nosotros vinimos a gobernar después de 4 años terribles de lo que fue el modelo económico, el tema social en el gobierno de Macri y en el gobierno de Vidal. Y nos encontramos de frente con esta enfermedad que quebró al mundo, no a nosotros, no solamente, y de verdad costó mucho generar una expectativa futura. No conozco, digamos, en el plano nacional las variables, pero sí en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que costó mucho porque hubo que estar puesta la cabeza en la enfermedad y en el cuidado, y la memoria, que es tan importante. Pareciera que tenemos todos una memoria frágil y de inmediatez, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó ayer o qué es lo que no nos gustó ayer? Sin embargo, vamos a apelar, por lo menos yo lo hago permanentemente, hay que apelar a la memoria de los 4 años de macrismo, donde las tarifas se volvieron impagables, donde la plata que llegaba al país prestada salía del país por el mismo tubo, en algunos casos fugada, en otros solamente para pagar deuda. Entonces, ese modelo no murió, ese modelo está en la cabeza de muchos dirigentes de la oposición, que ahora lo verbalizan más públicamente, y que de verdad nuestro país corre serio riesgo con la adopción de ese modelo económico. La primera candidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, habló ayer y dijo 2 cosas que me resultan interesantes. Una, dijo que su interpretación del resultado del domingo es que así no nos acompañan, y después dijo que hay que empezar a tomar medidas que impacten en la vida de los que ayer nos dijeron así no. Me parece que ahí hay una coincidencia, ¿no? En que que hacen falta medidas de impacto más directo en el hogar, más allá de, lo dijo la vicepresidenta en su momento, dijo algo así como: todo bien con los números buenos de la macro, pero si no impactan en la micro, eso es difícil. Sí, lo dijo Cristina, y con mucha claridad. Lo que no impacta en la micro, lo que no alinea precio, salario y tarifa, es la diaria de cualquier familia argentina. Y ahora, y esa aceleración, digamos, ¿vos la ves posible ahora, y era necesario este resultado para aplicar esa aceleración? No creo que sea solamente como consecuencia del resultado. Creo que se viene reclamando hace un tiempito, cuando vimos que la enfermedad
aflojaba un poco, había que acelerar esto. Sí lo veo posible, es más, creo que hay que hacerlo de manera inmediata. El peronismo en el gobierno podrá tener muchos defectos, pero tiene una virtud, que sabe escuchar el resultado de las urnas. ¿Por qué? Porque toda nuestra historia política es la construcción de poder popular. Y cuando la mayoría del pueblo dice otra cosa, hay que cambiarlo. Vos tenés una experiencia muy grande en el Congreso, durante muchos años fuiste la secretaria parlamentaria del bloque Sí. del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. ¿Te preocupa? Lógicamente estamos haciendo una proyección que sabemos que no es lineal, falta una elección, el comportamiento de las alianzas donde hubo internas y primarias nunca suelen retener la totalidad de los votos. Digo, dicho todo esto, ¿te preocupa lo que puede pasar con la correlación de fuerzas del próximo Congreso si el resultado de las elecciones no se revierte? Bueno, lo que pasa es que estaríamos haciendo política ficción. Yo Sí. creo que vamos a tener modificación del resultado electoral en noviembre. Esto va a impactar en la distribución de bancas, tanto en el Senado como en diputados. Uh-huh. Y aún si así fuera, si yo tomara como cierta esta presunción, el peronismo estuvo en muchas oportunidades en minoría. Recordá el Grupo A, Sí. cuando nos dejó en minoría, y sin embargo Sin tuvimos la presupuesto en el capacidad año 2010, ¿no? 2010 sin 2009, presupuesto. sí, para ejercicio 2010. Sí. Y sin embargo tuvimos la capacidad de buscar los acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr leyes importantísimas, como fue la recuperación de aerolíneas, matrimonio igualitario, bueno, una serie de leyes económicas y sociales importantes. Porque también para eso el peronismo tiene una enorme capacidad para encontrar sus aliados y las bancadas que en las que consideramos que se piensa parecido. Así que eso no me preocupa, porque vimos cómo terminó después la historia del Grupo A. Digamos, si esa fuerza política solamente se convierte en una máquina de impedir, también hay una expresión social de rechazo frente a esa actitud. Entonces, el peronismo lo que tiene es que trabajar, que buscar los proyectos de ley que impacten en la vida de la gente y en la vida económica, la macro y la micro, de seguir incorporando derechos con instrumentos legislativos, porque todavía faltan muchos, y de tener una mirada corta y larga que vaya preparando un país para la salida de esta terrible pandemia que, insisto, quebró las economías del mundo, no las de nuestro país. Estamos en línea con María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos sos optimista de que es reversible el resultado. ¿Reversible el resultado es mejorable o reversible? Es decir, mejorar la performance electoral, tener más votos o dar vuelta al resultado. Te pregunto puntualmente por la provincia de Buenos Aires. No sería yo si dijera que es mejorable. Sabía que ibas a responder es eso, Teresa. Absolutamente reversible. Son apenas 4 puntos y pico. Hubo muchísima gente que no fue a votar por distintas razones, hubo un nivel de ausentismo alto en algunos lugares, coincidente con todo el país, ¿no? Coincidente con la elección de Misiones, de Salta, de Jujuy en su oportunidad, y coincidente con la elección de Corrientes cuando eligió gobernador. En pandemia todavía existe miedo, no había seguridad de cómo se iba a desarrollar la elección. Eso estuvo a mi cargo en la provincia. La verdad que no tuvimos un solo problema en ningún lugar con el desarrollo electoral, así como a través del ministro Guado de Pedro no hubo un solo problema en todo el país. La verdad que tuvimos que aplicar protocolos muy rígidos y sin embargo la elección se desarrolló con normalidad. Todavía había gente que tenía miedo de ir a lugares de alta concentración. Hubo gente, y quiero decir, de lugares más humildes, que luego de una lluvia de 5 o 6 días quedó en situación de traslado dificultoso. Hubo gente que no fue a votar porque le quitó importancia a la PASO, sin embargo le da importancia a la general. Así que bueno, lo que nos resta es trabajo, seguir mostrando la gestión, aplicar intensamente todos los programas que tiene el gobierno provincial, mejorar las cosas en las que no estuvimos bien,
porque hay que escuchar a la gente. En general el peronismo construye su historia a partir de escuchar al pueblo, a su gente. Teresa, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda. Hablando de reactivación económica, ¿cómo queda despejado, o sea, a qué nivel queda despejado el horizonte financiero luego de la reestructuración de la deuda por parte de la provincia de Buenos Aires y cómo puede impactar justamente eso a la hora de poder hablar de una reactivación allí? Bueno, estuvimos 2 años batallando con organismos y fondos para poder lograr una mejor condición en la reestructuración. Todos sabemos cómo se comportan estos fondos presionando sobre los países en desarrollo, sobre las regiones en desarrollo, de manera inexorable y con una serie de requerimientos imposibles de cumplir. Que también vale, mire, yo no soy de las de ay pero Macri, ni menos ay pero Vidal, pero la verdad que en el último año, en el año 19, o sea, presupuesto del 18 para el 19, el propio ministro Lacunza, cuando vino a presentar el presupuesto de la provincia, dijo que era eminentemente un presupuesto de ajuste y para pagar la deuda. Y esto es lo que heredó el gobernador Kicillof y heredó su gestión. Entonces, tuvimos que salir de una deuda que no tomó esta gestión, una deuda enorme en moneda internacional. Tuvimos que soportar las presiones de estos organismos durante 2 años, de estos fondos durante 2 años. Por supuesto que eso quita expectativa a la posibilidad de crecer, porque uno tiene que pagar la deuda. Es lo mismo que en cualquier familia, que usted tiene una deuda enorme que le tomó su cuñado y tiene que mantener a su familia, usted tiene que pagar la deuda para que no la echen de su casa. En este caso es lo mismo. Así que hemos hecho un enorme esfuerzo, el gobernador lo ha hecho, se reestructuró la deuda y por supuesto que esto abre muchas expectativas. Yo no quiero discutir con la oposición en estos términos porque la verdad que es a ver a quién le cree la audiencia, pero de verdad que en la provincia de Buenos Aires hay incipientemente mucha actividad económica y mucho interés por invertir en la provincia. Creo que esto tiene que ver con lo que usted me preguntó, saliendo airosamente de la reestructuración, creo que tenemos enormes oportunidades en materia productiva en la provincia. Teresa, te llevo de nuevo más al terreno nacional. ¿Crees que es necesario que haya cambios en el gabinete de la Nación? Pregunta difícil, porque, digamos, es lo que yo creo puertas adentro de mi casa. En verdad, yo creo que toda derrota en una elección de medio término implica validar o no a las personas que llevan adelante la gestión. Sí creo que los primeros gestos tienen que ser políticos y la sociedad tiene que entender que los gobiernos escuchan el mensaje y tiene que producir cambios. Hablamos del cambio o de la mejora en la situación económica y creo que en el mismo sentido tiene que ser político. Tiene que haber una lectura de lo que pasó y bueno, el presidente evaluará cuál de las personas que tiene colaborando con él merece ser cambiada o reemplazada por alguien que interprete mejor ese momento. La verdad es muy difícil opinar sobre una gestión en la que uno no está, pero sí creo que, en verdad porque yo creo que las lecturas de la derrota tienen que ser políticas. Y la última, Teresa, independientemente de cambios o no cambios de nombres, se viene hablando fuerte de una especie de relanzamiento del gobierno, algo el presidente viene adelantando en términos de el día 99 y el día 100. Vos que venís de la experiencia de el kirchnerismo y que el kirchnerismo estaba muy acostumbrado a esto, a ver si me seguís la corriente del show de la política, digo, de mostrar grandilocuencia, de mostrar actos, de mostrar, de tratar de enamorar, de convocar desde ese lugar. ¿Crees que sería necesario para el gobierno también una especie, casi desde el punto de vista anímico, te diría, mostrar un relanzamiento, pero no solo a partir de una presentación de tal ley, de tal proyecto, sino algo un poco más de impacto? Sí, por eso hice mención al inicio de la charla, y no me acuerdo con qué pregunta, pero digamos, hay una cuestión emocional en la política y emocional en la sociedad. Pasamos
apocados adentro de casa, con poca actividad en todos los aspectos. La verdad que cuando uno ve la salida de los teatros, ¿no? El otro día miraba entre los actores y el público, hay como una enorme alegría del reencuentro y de la salida, entre comillas. Y me parece que en política pasa lo mismo. Nosotros estamos muy acostumbrados a relacionarnos con la gente en la calle, en los barrios, en las caminatas, en los actos, en la recuperación de alegría, porque no quiero volverme antigua para decir las cosas, pero es como decía Jauretche, nada bueno se hace sin alegría. Hay que empezar a recuperar un poco la calle y además ayudar también a que la sociedad que la ha pasado mal también tenga espacios de encuentro, ¿no? Muchísimas gracias por la nota. No, a ustedes. Era María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dejó para mí mucha tela para cortar.